Hola queridos hermanos, estamos aquí una vez más para tener nuestro estudio de la palabra de Dios y para crecer juntos espiritualmente. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, le pedimos, Señor, que bendiga este estudio y que podamos aprender mucho, Padre, y que esas personas que están viendo este video sea de bendición para sus vidas, su alma, Señor. Toca sus corazones, dale sabiduría, Señor, y entendimiento para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a estar estudiando acerca de cómo lograr esa intimidad con Dios. Cómo lograr esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Para iniciar vamos a ir a nuestro capítulo de Salmos, en el capítulo 25, versículo 14, y dice de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Imagínense, leámoslo una vez más. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Para iniciar, que si usted tiene temor en su corazón, no quiere decir que es miedo, es respeto hacia Dios, es honra hacia Dios. Y como hijos de Él nosotros buscamos agradarle, ¿verdad? Cada vez que podemos, cada día vamos buscando crecer espiritualmente para agradarle y honrarle a Él nada más. Entonces, aquí dice que si nosotros tenemos temor en nuestro corazón, ya tenemos el primer paso, porque Jehová busca en sus hijos a los que le temen. A los que le temen, esos le da Él su comunión íntima. Imagínense qué privilegio. Y es desde el momento que usted está viendo este video es porque quiere lograr esa intimidad con Dios, ¿verdad? Y dice que hará conocer a Él su pacto, dice. ¿Qué quiere decir? El pacto es ese secreto, ese misterio en sabiduría que Él da. ¿Acerca de qué? De su conocimiento de la palabra. El por qué somos sus hijos, el por qué estamos aquí. ¿Cuál será esa promesa que Él va a cumplir en cada uno de nosotros en nuestra vida? Y aún para el incrédulo todo esto es como locura, porque no la logra comprender. ¿Por qué? Porque no busca esa comunión con Dios. Hay muchos que no creen en Dios. Entonces, si un creyente igual no busca el estudio, la comunicación, el crecer espiritualmente, todo esto igual le es oculto. Por eso dice, a ellos mostrará su pacto, porque Él le enseña a aquel que quiere aprender más de su palabra. Y aún en Corintios, capítulo 2, versículo 14, menciona que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Por qué dice esto? Porque no tiene al Espíritu Santo en él morando, entonces no le da esa sabiduría, no le permite que Dios le muestre en sabiduría ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver esas verdades de Dios, de su palabra, y aprender cada día de ellas cuanto más le busquemos. Es importante la oración, hermanos, es nuestra arma poderosa para cada día de nuestras vidas. Usted sabe que en cada tribulación lo bueno que debemos hacer es orar. Lo mejor que podemos hacer es orar. Si está enfermo, dice la palabra, que debemos orar, que debemos exaltar al Padre, que debemos honrarle a Él, adorarle a Él. Estoy parafraseando el versículo, ¿verdad? Pero sí debemos tener en cuenta que realmente si buscamos esa intimidad con Dios, tiene que ser de corazón. Esa intimidad con Dios tiene que venir desde lo más profundo de su ser, que quiere realmente tener esa comunión. Ahora, la importancia de la oración, de conocer la importancia de la oración es que a usted le da fortaleza. No quiere decir que no, porque ora, porque canta alabanzas, porque asiste a la iglesia, usted no va a pasar por tribulación. No dice eso. Dice, quiero que leamos en San Juan, capítulo 5, 39. Dice, miren la importancia que tiene. Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere decir? Si usted estudia a profundidad la palabra de Dios, va a encontrar esas riquezas. Y aquí mismo habla de una vida eterna. Ese es el pacto que Dios tiene para con sus hijos. Es la promesa de Dios para con sus hijos, que el Señor Jesús vendrá nuevamente por su iglesia, que solo se fue a preparar esas moradas para nosotros. Entonces, pero ¿cómo las va a conocer? Si usted lee, si usted ora, si usted le entrega ese momento de intimidad a Dios. ¿Por qué? Porque usted allí va a dedicarle ese tiempo al Señor y va a decir, va a estudiar, va a preparar su corazón y le va a pedir sabiduría a Él y Él se la dará. Dice la palabra que si la pedimos, Él la dará en abundancia. También dice en Romanos capítulo 12, vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Ya vimos que es importante escudriñar la palabra. Y aquí dice que seamos diligentes, que no seamos perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Imagínense, dice, sufridos en la tribulación. Quiere decir que Él ya sabía que usted y yo íbamos a pasar tribulación. Él ya sabía que usted y yo necesitábamos de esta arma poderosa que es la oración. Y sí cuesta cuando estamos atribulados, estamos tristes o no vemos la respuesta que para nuestro tiempo ya debería de haber sido, pero para Dios todavía no es el tiempo, hermano. El tiempo de Dios es perfecto. Él no se equivoca, nosotros sí. Y lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros podemos ver para nosotros mismos, esperar para nosotros mismos. Por eso Él es Dios, porque Él sabe lo mejor para usted y para mí. Él nos ha creado. Imagínense todas esas riquezas, usted las va a sentir y las va a conocer. Depende esa dedicación de intimidad que usted le entregue al Señor, ¿verdad? Que se aparte para Él. Yo no le estoy dando pasos de que 1, 2 y 3 esto le va a servir de oración. No, eso encárguese usted de qué pasos le pueden servir para eso. Yo lo que quiero que aprenda es conmigo, porque a mí me ha servido mucho, es la importancia de orar. Y caemos mucho en esta que dice, no sea perezoso. Él ya sabía que nos iba a dar sueño al ponernos a orar o a leer su palabra. Él sabía que habían tropiezos. ¿Y sabe por qué pasa todo eso? Porque el enemigo sabe las riquezas que hay en su palabra. Entonces Él lo que hace es quererlo detener para que usted no conozca, para que usted no sepa, siga ignorante de las cosas y de las riquezas que Dios tiene para usted. Porque no le conviene, a Él le encanta verlo deprimido. Pero no le vamos a seguir dando elogio a Él, ¿verdad? Sino a nuestro Padre eterno. Y por eso es la importancia de la oración, de apartarnos esa comunión con Él, esa intimidad donde solo usted y Dios están ahí. Y la sabiduría de Dios para usted, para que usted aprenda la palabra. Y dice que seamos constantes, dice. Que seamos constantes en la oración a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación. No dice que no la vamos a pasar. Y quiero que veamos en Hebreos capítulo 10, siempre acerca de la importancia de la oración. El versículo 35 al 39 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Por eso el enemigo trata a veces de quitarnos ese espacio, esa intimidad. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, nuestro Señor Jesucristo.
Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Imagínense solo aquí qué riqueza nos da el Padre Eterno. Nos da la promesa que Jesús iba a venir por nosotros, iba a venir por su iglesia, por quien murió, por quien dio esa vida. Todo estaba dentro del plan de Dios eterno. Imagínense qué alegría la que me da a mí saber que no estoy sola. Esa misma alegría le va a dar a usted de que no está solo. Y cuando sienta temor, clame al Señor, clame al Espíritu Santo. Y Él le va a dar paz en su interior. Pero lo más importante, no deje de orar, hermanos. Ese es el mensaje de ahora. No deje de orar, no deje de estudiar la palabra, no pierda la confianza. Dice aquí el versículo que acabamos de leer, no pierda la paciencia y sobre todo no pierda la fe, que es lo más importante. No pierda la fe, la esperanza, el gozo que el Padre nos da a diario para poder sobrellevar todo lo que viene, lo bueno y lo malo, las bendiciones, las tribulaciones. Podemos salir victoriosos, hermanos, pero si dedicamos este tiempo de intimidad con Dios en la tribulación. Así que, mis hermanos, esta es la idea de este mensaje, que usted pueda crecer en el Espíritu, tanto como a mí me ha ayudado también crecer poco a poco en el Espíritu, estudiando la palabra de Dios. Y recuerde también, para referencia de su estudio, le voy a dejar que en Hebreos capítulo 6, que el capítulo 11, ya habla de la fe. Y ahí va a ver usted todos los ejemplos que pone la palabra de hombres que se dedicaron y no perdieron la fe en el Señor para seguir adelante y cumplir ese propósito de vida en Dios. Así que, mis amados hermanos, espero que esto les sirva, este estudio. Dedíquese ese tiempo especial para Dios, para su meditación de la palabra, para orar, alabar al Señor, y ya va a ver que Él le va a hablar por medio de la oración. Que el Señor les bendiga.